Bueno, pues yo creo que el resultado al final, por lo que se ha visto, ha sido un resultado justo, porque nosotros hemos venido aquí a hacer un trabajo de intentar apretar arriba, pero bueno, Extremadura nos ha ganado muchas acciones y el resultado yo creo que ha sido justo. Jugando toda la segunda mitad con un hombre más, su equipo no da para más, no da para subir un pelín el ritmo, para subir más arriba, para tener más recursos, no da para más. Hombre, hay muchos entrenadores que dicen que se juega mejor con 10 que con 11 y el Extremadura yo creo que lo ha hecho, ese dicho lo ha hecho bueno. Con 10 ha sido capaz de jugarnos al contragolpe cuando ha tenido que jugar. Nosotros en la segunda parte hemos intentado subir líneas hacia arriba, intentar jugar más por las bandas con Román y con Adrián y producto de eso les digo que hemos creado las ocasiones que hemos creado, las poquitas ocasiones que hemos creado en el segundo tiempo. Sí es cierto que ya digo que a pesar de con 10 mi equipo ha hecho un buen trabajo. Mi equipo ha sido correcto, ha apretado todas las líneas, pero bueno, hoy por hoy la tabla de clasificación coloca a uno y a otro equipo, yo creo que por méritos propios. ¿El Moralos sin Villa echa en falta un goleador arriba? Villa con nosotros no es un goleador, por lo menos este año. Entonces a Villa no le echamos en falta. Echamos en falta a alguien que sea capaz de meter gol, no a Villa, sino un delantero en condiciones. Villa este año empezó con nosotros, pero bueno, fue decisión suya porque no tenía los minutos que él creía conveniente. Nosotros lo que sí echamos en falta es un delantero que haga goles. Eso digo, sea Villa o sea quien claro, sea exactamente, ¿no? Entonces el equipo defensivamente trabaja bien, el equipo da la cara en todos los partidos, pero nos falta las pocas ocasiones que creamos, falta tener un futbolista que las meta. De todas formas, nosotros hoy no nos llevamos de aquí un punto porque Ángel ha metido un golazo encima de un futbolista diestro, la ha enganchado con pierna izquierda y la ha colado por toda la escuadra, un gol imparable, ¿no? También producto un poquito suerte para esta Extremadura y mala suerte para nosotros, porque de esos goles se meten muy poquito.